Y en este caso es como ese transitar que tiene Colombia, por ejemplo, en todo lo que es la biodiversidad, todo lo que es los sellos, la certificación, etcétera, de que finalmente con una industria mucho más articulada, potenciada al máximo con actores públicos, privados y academia, finalmente tú llegas a ese estadio. El papel de las políticas públicas han permitido ser un poco el andamiaje de la industria que permitió finalmente a este ecosistema, como te decía, forestal y maderero, funcionara y se preservara en el tiempo. Y yo creo que otra cosa que hemos estado viendo es como esta construcción en madera y los sistemas productivos. Estos prefabricados que van cambiando esta forma de pensar. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Interzum Podcast. Yo soy Liz Díaz, PR y Content Leader de Colmese para Latinoamérica y el Caribe, y hoy me acompaña Felipe Opaso, director de ProChile en Colombia. Felipe, bienvenido, por fin logramos hacer esta cita. Gracias por venir acá a Colmese y acompañarnos en este episodio. Muchas gracias, Liz. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, por fin logramos concretar. La verdad que está en lo personal muy entusiasmado de poder estar acá, de poder compartir con ustedes y ver desde qué forma desde ProChile Colombia podemos obviamente aportar siempre en esta relación bilateral entre ambos países. Excelente, Felipe. Bueno, empecemos primero contándole un poco a las personas que ven y que nos escuchan qué es ProChile, qué han identificado ustedes en la región, qué hacen. Y bueno, hace un ratico nos estabas contando que ya vas a cumplir un año en Colombia. ¿Cómo ha sido también toda esa llegada y toda esa experiencia al país? Gracias, Liz. Bueno, lo que hace ProChile, ProChile es la institución dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores que está encargada de la promoción, de exportación de bienes y servicios chilenos hacia el mundo, de la atracción de inversión hacia Chile y también la promoción del turismo y la imagen país, ¿no? Tenemos un rol bastante activo como institución, más de 50 oficinas comerciales en el mundo, más de 50 países, lógico, y también tenemos 16 oficinas regionales en Chile, en cada una de las regiones donde vamos haciendo este match entre oferta y demanda, entre la oferta que tiene Chile en bienes y servicios y la demanda que hay en distintos países. Y obviamente está acá el rol de ProChile Colombia, donde estoy liderando el equipo, que lo que hacemos obviamente es buscar estas oportunidades para empresas chilenas, ¿no? Bueno, y lo que hace también ProChile con distintas herramientas, distintos servicios, los pone a disposición de los usuarios, a disposición también de las empresas para que puedan desde misiones comerciales, desde distintos programas de internacionalización, por ejemplo, la participación en ferias, que es bastante relevante, y también programas, como dije antes, de capacitación, de formación y otros que vamos aportando a las necesidades que tienen las empresas para salir al mundo. Un año, ¿es verdad? Un año acá, hace un año justo acá, bueno, ya cerrando lo que fue el 2025, pero un año virtuoso, un año de aprendizaje, un año muy, muy bueno en el sentido de poder ver en terreno cómo es esta muy buena relación que tenemos entre ambos países, entre Chile y Colombia, en materia comercial, que es obviamente el espectro donde estamos como ProChile y finalmente seguir fortaleciendo estos lazos empresariales entre ambos países. ¿Y qué es lo que hemos visto? Me estabas preguntando, Ligio, ¿no? En materia de tendencias de exportaciones, yo creo que, mira, hablamos o estamos hablando ahora de algunos récords de exportación. De hecho, lo que es Chile-Colombia, nosotros ya superamos los 1.000 millones de dólares de exportación, lo que fue algo parecido al año pasado y también recuperando algún ritmo de lo que fue el año 2021 y ahí este récord se empuja mucho por el tema de servicios, que después obviamente me gustaría profundizar porque también se ha superado una barrera de los casi 3.000 millones de dólares, si no me equivoco. Entonces, eso habla de la importancia también que tiene Chile en lo que hacemos como integración de valor agregado, ¿no? En las exportaciones. Mucho se habla de eso, ¿no? Como salir de los commodities, ¿no? Y de cómo vamos generando valor en las exportaciones. Y ahí donde aparecen los servicios, las economías creativas o distintos productos que hemos ido detectando y que obviamente apoyan, ¿o no? A esta diversificación del valor agregado, ¿no? Así que hemos visto eso, hemos visto también esta tendencia de tener empresas globales, ¿no? Empresas de base tecnológica, empresas innovadoras que piensan, ¿no? Que piensan más allá del país, que cuando empiezan a comercializar, por ejemplo,
van o no piensan en vender en otra región, piensan inmediatamente en vender fuera del país. Y eso es muy atractivo, eso es muy virtuoso y eso nos ayuda también a potenciar el ecosistema de todas las empresas en el mundo. Te estaba contando hace un rato que en el episodio anterior estuvimos hablando con Juan Miguel Vázquez, el director en Colombia de Fede Maderas, Sí. y mucho de la conversación que tuvimos con él, Chile era un referente. Y hablamos sobre todo como de temas de construcción sostenible en Latinoamérica. Él nos dio su perspectiva desde Colombia, pero en este episodio contigo queremos hacer un viaje justamente a Chile, ya profundizar y entender un poco cómo ha sido esa historia que ustedes han vivido para lograr ser un referente en Latinoamérica, cómo fue esas necesidades que descubrieron o problemas, cómo empezó eso a evolucionar y por qué hoy en día, o sea, cuéntanos esa historia, cómo ha sido ese timeline para llegar a ser hoy un referente tan importante en temas de construcción en Latinoamérica. Claro, o sea, pensándolo así, un poco el cómo se construyó este modelo forestal, diría yo, ¿no? Y del sector maderero. Yo creo que hubo ciertos hitos clave en el desarrollo como industrial o empresarial de Chile. Y en este caso, por ejemplo, siempre hemos hablado, o al menos cuando lo analizamos estas cosas en ProChile, como los sectores, ¿no? Nosotros hablamos de sectores, sector forestal, el sector agrícola, agropecuario, entre otros, pero vamos viendo que en las industrias que están un poco más consolidadas o empresas más, perdón, sectores más grandes en Chile, se teje una red de proveedores, ¿no? Una red de proveedores que finalmente van empujando también o van sofisticando, van aumentando los estándares de estas industrias que son un poco más consolidadas. Forestal, la banca, bueno, ahí está la industria fintech, retail, entre otros, que nos van mostrando esto, ¿no? Nos van mostrando cómo se va robusteciendo una industria en particular con el ecosistema también de proveedores de esta industria. Y estos proveedores que son, pueden ser, bueno, proveedores de empresas en Chile, y estas empresas cuando se internacionalizan, estos proveedores pasan también a llevar esa solución al país de destino. En este caso, por ejemplo, en Colombia. Pero yo creo que hay distintos hitos a nivel país, como un poco recorriendo esto, como qué Sí, pasó en la como esa historia. historia. Claro, porque yo creo que el primer hito es esta decisión que tuvo el país de apostar al desarrollo forestal de largo plazo. Eso es como lo primero, largo plazo. O sea, se entendió, diría yo, como después de la segunda mitad del siglo XX que habían condiciones, había factores que podían propiciar un desarrollo forestal a gran escala, sostenible, etcétera. Eso se descubre cómo, eso se volvió política pública o cómo van descubriendo esa como fortaleza que Yo tienen. creo que fueron decisiones estratégicas que se tomaron en ese momento y estas decisiones permitieron ver o posicionar al país como obviamente más allá de un proveedor como de madera, sino que ir posicionándolo o ir desarrollando esto a través de distintos como productos con valor agregado, con sostenibilidad. Eso fue como yo creo que lo primero. Entonces, Ujú. y eso además impulsó al crecimiento de las hectáreas, obviamente, que están disponibles para esto. O sea, hoy día hablamos de 2,2 millones de hectáreas, ¿no? Disponibles para, obviamente, o lo que es la producción forestal. Pero en esos momentos se hablaba de menos, se hablaba de menos, se hablaba de casi 400.000 hectáreas en ese momento, que fue, como te decía, cerca de los años por ahí, por 1975, 1980, y donde obviamente en esta segunda mitad del siglo XX Chile pasó a ser esta nación que más que explotaba todo el bosque nativo, a construir una industria en base a la plantación. Y ahí aparece, si no me equivoco, el decreto de ley 701, que lo que hace obviamente es como propiciar esto. O sea, es como el primer hito. Yo creo que el segundo hito que nos lleva hoy día a la realidad que tiene Chile, habla de esta consolidación industrial, ¿o no? O cómo se fue conformando la industria en torno a esta como decreto, ¿no? O a Ujú. esta como producción en masa. Y que es finalmente, como digo yo, la industrialización y la capacitación en capital humano. Que eso, Ok. que eso es bastante relevante. Felipe, ¿qué tanto, digamos, influyó la industria alemana en esta industrialización de Chile y en este como crecimiento de conocimientos y de crecer a nivel de recurso humano? Sí, yo creo que hay distintos aprendizajes, ¿no? De distintos países. Yo creo que
al menos el conocimiento que tengo de lo que fue la influencia alemana es claro. O sea, yo creo que en distintas industrias en Chile, obviamente con las distintas poblaciones o donde se fueron asentando, obviamente los alemanes fueron, Como obviamente, como trayendo trayendo conocimiento o ujú, viceversa también, ¿o no? herramientas. Herramientas, como, no, como nos pasa a nosotros viceversa. Yo, Sí, yo de creo acuerdo. que es como, por ejemplo, ahora hubo en el mes de diciembre un sismo, ¿no? En Ajá, Colombia. sí. Entonces, me acordaba yo de, obviamente, que yo el 2010 estaba en Chile en el terremoto de Chile, que fue sobre 9, bueno, 8,7 si no me equivoco, y claro, ahí, por ejemplo, el aprendizaje fue como desde Chile, la experiencia hacia Japón. Ok. Mira, o Ah, sea, me claro. acordaba de esa anécdota porque Ujú, hemos hablado o siempre conversamos del aprendizaje, ¿no? Del aprendizaje Chile-Colombia, pero, de acuerdo. pero acá, por ejemplo, ocurre así. O sea, Ujú, ocurre que nosotros aprendemos de distintas industrias, de distintos países, total. pero también vamos mostrando hacia el mundo en lo que somos, Enseñamos. claro, en lo que creemos nosotros y creo yo también, lo personal, somos también buenos, o tenemos una Sí, fortaleza, tema forestal o el mismo tema sísmico. Pero quería hablar de otro hito sí, importante, continuemos. Ujú, que es obviamente que el cómo también se va avanzando, porque había hablado primero lo que era largo plazo, ¿no? El sí. cómo Chile se consolidó a largo plazo, industrialización, capital humano, y después yo creo que es como la sostenibilidad y el valor agregado, porque ya no basta con producir bien, ¿o no? O sea, yo creo que los mercados internacionales son cada vez más exigentes, Ujú, ¿o no? Y ya no basta con producir bien, basta obviamente con producir bien, pero hacerlo de manera responsable y con un foco en el cliente final. Y ujú, ahí es donde aparecen, por ejemplo, temas de certificaciones, que son súper importantes hoy día y que básicamente ya no son variables que tú consideras sí o no, sino que ya forma parte de tu ADN, ujú, forma parte del ADN de la empresa, que uno comienza con ese estándar porque sabe que con ese estándar se sienta en la mesa internacional con grandes jugadores, claro. ¿no? Desde el punto de vista como de proveedor, Sí. ¿no? Proveedores de la industria forestal hay muchos. Ujú, total. Mm. Y lograron entonces convertirse en un referente con estos tres hitos y llegar a tener un potencial que pues ha sido no solamente reconocido en temas de, construcción, sino también en temas de pues desde la semilla Claro. hasta el cuidado de los bosques. Y ya pasando más al tema de construcción, un poco nos hablabas de este terremoto, me imagino que ahí también hubo como un momento de, bueno, ¿cómo nos vamos a levantar? ¿Qué vamos a tener en cuenta ahora para ser más sostenibles, cuidar más al planeta? Eso también influye un poco en esa como visión que han tenido y que han ido construyendo en temas de construcción sostenible. Sí, claro, o sea, creemos que distintos programas que hay en el país, que obviamente van propiciando, que son estos como gatillantes, ¿no? De lo que es una industria, por ejemplo, sostenible o una construcción sostenible, donde aparece, por ejemplo, todo de fomento a la construcción en madera, ¿no? Por Ujú, ejemplo, que está el Consejo de la Madera, ahí está el Construye 2025, está este decreto de ley que finalmente lo que se hace es que obviamente ellos van propiciando y van generando estos espacios para que se pueda considerar aún más la construcción en madera. Ahora, claro, yo creo que tenemos como esos desafíos, ¿no? Como país, me parece que Colombia también en estos temas de construcción en madera y que yo creo que pueden ir, obviamente, eficientando la industria, que nos parece relevante. Yo creo que de esa experiencia del terremoto, claro, o sea, aparecen distintos tipos de aprendizaje en distintas dimensiones, creo yo, pero ujú, el tema de construcción, creemos que a nivel país, a nivel de Chile, hay una base sólida, ¿no? De cómo ser como referente. Y ahí un poco va lo que venía pensando. De, de- sí. de hecho, venía pensando cuando venía acá en camino de poder contarte y decir efectivamente en qué momento, por ejemplo, de la Sí, historia como Chile, que cambia eso. claro, y yo creo que es como eso, va de la mano de que cuando uno es referente, yo te decía, ¿no? Pero es que cuando uno entra en esa conversación global, yo creo que es Ujú, clave como país. Y en este caso es como ese transitar que tiene Colombia, por ejemplo, en todo lo que es la biodiversidad, todo lo que es los sellos, la certificación, etcétera, de que finalmente con una industria mucho más articulada, potencial máximo con actores públicos, privados y academia, finalmente tú llegas a ese estándar. ujú. Llegas. Y pasas a ser más que vender por precio y volumen, como por la industria en general,
pasas a sofisticar, como te decía, la industria y pasas a sentarte en esa mesa, donde puedes obviamente opinar, puedes obviamente dar tendencias, puedes informar, puedes comunicar lo que has aprendido también como experiencia país, ¿no? Eso es clave. Bueno, hablabas hace un momento de los desafíos, ¿no? Y que has visto también desafíos que tiene Colombia. Y ahí te quiero preguntar, bueno, ¿en qué nos parecemos? ¿Qué desafíos han sido similares? Incluso culturalmente, ¿cuál ha sido como ese cambio en la mentalidad de los chilenos para también apropiarse un poco de esta como imagen sostenible del uso de la madera y referente? Claro, yo creo que hay distintos aspectos, ¿no? Yo creo que compartimos retos globales. Ujú, Cada vez más ser más que lo digo súper simple, ser más que un vendedor de madera, por ejemplo, ¿no? total. O sea, hay que salir de eso, evolucionar. Ujú, Yo creo que está también el tema de los desafíos de seguir trabajando como ecosistema. ujú. Y antes, bueno, antes que comenzáramos acá, en lo Ajá, formal, digo yo, estábamos conversando de lo que fue la participación de Chile en la Semana de la Madera en sí, Medellín. sí. No, perdón, en la Semana de la Semana de la Bioeconomía Bioeconomía, la en Semana de la Madera Medellín, en sí, Chile. sí, sí. Después te quería contar de Ajá, eso. Pero claro, ahí, por ejemplo, hablábamos mucho o queríamos replicar un poco cómo era este trabajo que estábamos haciendo con la academia público-privado. Y que ujú, finalmente cuando uno funciona como ecosistema, la industria se fortalece. Y total. ahí yo escuchaba de la audiencia que decían ahí, empresas, bueno, colombianas, de Medellín, etcétera, decían, bueno, a Ujú, eso nos falta, decían, como un poco articularnos mejor. ujú, Yo creo que cuando vamos trabajando así como músculo, pasamos de eso, pasamos del vendedor de madera a un vendedor de soluciones para, ujú, y que finalmente es como parte de lo que te quería comentar después, un poco como ajá, recomendaciones, cosas sí. así. Yo creo que ahí va ese cambio. Y son esos desafíos, pues que finalmente hay desafíos que se comparten, obviamente de tener mejores proveedores, mejor uso de suelo, el obviamente seguir a la vanguardia en certificaciones, en innovaciones, ¿no? Ujú, ¿Cierto? Creo que eso nos abre paso a una industria forestal y maderera más sostenible, más eficiente, y yo creo que con un impacto más positivo en la comunidad, que yo creo que es relevante en materia de desafíos, ¿no? ujú. Sí, porque muchas veces está la empresa privada dispuesta, está el Estado dispuesto y al llegar a la comunidad dicen, no, un momento, ¿quiénes son ustedes? ¿Por qué vienen acá? O sea, es un factor también que juega mucho o a veces es el empresario que se resiste o como que no hay una articulación completa, siempre toma tiempo también incluso convencer a cada uno de esos como entes que van a estar involucrados, pero ahorita hablabas justamente de la Semana de la Bioeconomía y de la Semana de la Madera. Esta se llevó a cabo en Chile y entiendo que estuviste también con Juan Miguel. ¿Qué pasa en esta semana en Chile? ¿Por qué es tan importante para ustedes que se lleve a cabo? ¿Qué se decide allí? ¿Quiénes están? Cuéntanos un poco también Mira, de eso. la verdad, en la Semana de la Madera, pero del año pasado yo participé, ¿no? O sea, me refiero, perdón, del 2024. La del 2025 participó obviamente Fede Madera, fueron ahí con un contingente bastante importante de empresas. Entonces, yo no estuve en la última edición, pero nos parece relevante un poco lo que se hace ahí, y es lo que te decía antes, esto cómo funciona como el ecosistema completo. Y yo creo que la Semana de la Madera como evento refleja muy bien eso, Oh, como que refleja muy esa bien, por unión. ejemplo, de cómo funciona este ecosistema forestal y que se pone en acción. Nosotros hablábamos ahí de algunas cifras, por ejemplo, que participaron más de 25.000 asistentes, se hicieron más de 40 seminarios. O sea, es un evento que es relevante, es un evento donde se sientan universidades, arquitectos, privados, públicos, la academia, centros de investigación, centros de innovación, a conversar en materias de nuevas innovaciones, de certificaciones, y que va más allá de un evento donde se invita a las empresas a que vayan a vender sus productos. Yo creo que eso es como lo relevante que tiene la semana de la madera y que finalmente va perfilando a estos visitantes. Porque los visitantes son empresas forestales, madereras, etcétera, pero yo creo que ahí la importancia es que radica en eso. Radica en que se conversan tendencias, pero de una forma de ecosistema, que es lo que quería mucho poner en valor acá, porque creo que es relevante en el desarrollo de industrias, ¿no? Cuando van de la mano todos, finalmente, y apuntan a un mismo objetivo. Yo creo que eso es importante.
En ese camino, Felipe, ¿qué papel ha tenido el trabajo, digámoslo así, del Estado con las políticas públicas chilenas para promover todo este tema de sostenibilidad y sustentabilidad también? Porque lo que hablamos es, bueno, puede haber un punto que todo sea sostenible y ambientalmente amigable, pero ¿cómo lo hacemos también sustentable en el tiempo? Entonces, ¿qué tanto esas políticas públicas han colaborado o no en este crecimiento? Yo creo que desde la mirada de ProChile, Ujú, ProChile Colombia, es importante considerar que estas como medidas o finalmente el papel de las políticas públicas han permitido ser un poco el andamiaje de la industria que permitió finalmente a este ecosistema, como te decía, forestal y maderero, funcionara y se preservara en el tiempo. Yo hablaba del decreto de ley 701, ¿no? Que finalmente lo que hace es que permite construir la base productiva, finalmente, y exportadora sobre la cual hoy día estamos hablando. Hoy día hablábamos sobre, cuando revisamos las cifras de exportación, hablamos sobre los 6.300 millones de dólares de exportación, por ejemplo, en el ujú. sector forestal. Y ahí, por ejemplo, todo lo que es maderero y construcción tiene un porcentaje menor. Ahí tenemos un desafío, por ejemplo. Ujú. Volviendo dos preguntas Sí, antes, sí, pero, ¿verdad? sí. Pero, o sea, lo primero eso, como que permitieron el andamiaje. O sea, este decreto de ley, como dije antes, hace o construye esta base sólida. Y luego, después, distintos tipos de, eh, como asociaciones, como empresariales. Por ejemplo, yo hablaba de eh, hablaba antes del el Construye 2025, los programas de madera alto valor, la política forestal que tiene Chile, que el plan 2015-2035 y el Consejo de Política Forestal, que finalmente lo que hacen es que empiezan a trazar hojas de ruta, po, que hablan de productividad, que hablan de inclusión social, que es muy importante, que hablan de protección y restauración del patrimonio forestal, y eso alineado en este ecosistema que te decía yo, público, privado, academia. Yo creo que ahí está lo clave. Entonces, bueno, aparecían estos últimos programas que, como te decía antes, combinan, por ejemplo, de todo, actualización de la normativa, los pilotos de viviendas sociales, sean mucho en el sur, por ejemplo, todo lo que es la vivienda en madera, edificios públicos en madera. Yo entiendo que en la Ujú. semana ahora, en Chile, conversaron mucho, por ejemplo, de la construcción del estadio de la Universidad Católica de Fútbol, que claro, que tiene algunos aspectos de construcción en madera que fue bastante relevante. Fue un estadio que también se inauguró el 2025 y que finalmente tiene también ese componente, y que habla obviamente de investigación en I+D o certificaciones. Yo creo que eso le da como esta gobernanza que permite eso, permite como que perdure, ¿no? Estos Ujú, planes de que uno dice, bueno, son a 20 años, pero bueno, van perdurando y vas teniendo a los actores y a los tomadores de decisiones sentados en la mesa con un mismo objetivo. Eso es clave. Por eso hablaba de esta como complementariedad, ¿no? Que ujú. hay entre distintas instituciones. Total. Cuando tú ves, por ejemplo, a los gremios, ves a Corme, ves al Infor, ves a la universidad en el sur, o sea, eso es muy virtuoso, es muy bueno. Y es lo Ujú. que vivimos también acá, cuando vinimos a la primera semana de la bioeconomía, Economía en por Medellín. ejemplo, que Ujú, estuvimos yo, era una delegación de 10 ujú. profesionales de Chile, entonces, relevante, muy relevante. No, bueno, lo que es el estadio de la Universidad Católica, Claro Arena, es bastante, es como este ejemplo icónico que se habló en la Semana de la Madera y que también llamó mucho la atención por este tipo de combinación un poco cruzada, bueno, valga la redundancia, la Ajá. Universidad Católica son los cruzados en Chile, Ah, ok. de construcción en madera laminada y también en acero. Y ahí un poco lo virtuoso de esto, que hablaba de, obviamente, un hito o ser un hito en la construcción de estadios, al menos también en Chile, porque baja la huella de CO2, ofrece aislamiento térmico, o sea, también se ve o se acerca a la comunidad, todo lo que es los beneficios, por ejemplo, que tiene la construcción en madera, po. Total. Y yo creo que también ahí nos falta, yo diría que también en ambos países ir aprendiendo un poco más de eso, derribando mitos, etcétera. Total. Entonces yo creo que fue también esto que permitió a este estadio también convertirse en este modelo de poder decir, bueno, se puede construir en madera y súper como hablábamos ahora del fútbol, es como también nos vamos complementando como países, ¿no? Yo siempre digo que como países, digo ustedes en Colombia, en Intersum o en distintas instancias quieren aprender mucho de Chile, pero nosotros también queremos aprender de Colombia. Justo hablando de fútbol, siempre hablábamos del equipo que está jugando mejor y Sí. el equipo que está jugando peor. No voy a decir cuál, Sí, no, yo tampoco. pero,
pero al menos acá tengo mi camiseta para poder hinchar en el Mundial de Sí. este año, ¿no? Y poder hablar, obviamente, Menos mal ya llevas uno y acá en de Colombia. Colombia, creo. Pero ver que nos complementamos, algunos Sí. buenos, otros malos, pero Chévere. bueno. No, y también es muy interesante porque justamente Bogotá está en un proyecto de remodelación del estadio Nemesio Camacho El Campín y qué interesante sería como voltear la mirada a lo que hizo Chile para también intentar como replicar muchas cosas positivas del modelo chileno y hacia allá va también mi siguiente pregunta y es como, bueno, ya desde tu perspectiva en Colombia y de lo que conoces de Intersum, ¿qué has visto tú que podamos replicar en Colombia? ¿Qué aprendizajes podemos tener nosotros del modelo que ustedes han ido desarrollando tan eficientemente? Oye, es muy buena pregunta, Liz. Buena pregunta, porque, a ver, uno puede replicar, ¿cierto? Uno puede copiar ciertas cosas, pero yo creo que, yo creo que capaz la palabra es como el aprendizaje. El aprendizaje de lo que, Bien. claro, esos aprendizajes que se pueden adaptar, Ujú. porque finalmente cada país tiene como sus realidades, ¿no? Tiene sus legislaciones, Contexto. entonces, claro, pero sí hay aprendizajes que se pueden obviamente adaptar y que obviamente serían súper importantes considerarlo para Intersum. Yo creo que lo primero es transmitir esta lógica de ecosistema, lo he dicho harto, pero es claro, y ahí es la clave es que en Chile el avance del sector madera se permitió o no lo hace una empresa sola, lo hace el músculo, ¿no? Ujú. Cómo tú te vas robusteciendo, por ejemplo, con esta articulación real entre industria, entre diseño, entre empresa, entre academia, entre sector privado, y esto puede ser perfectamente replicable, obviamente acá en Colombia y en la feria. O sea, si Intersum, como uno de los eventos más relevantes también que tiene la región en esta industria, puede mostrar algo así, Ujú. yo creo que sería bastante relevante. Podemos hablar de las muestras individuales, ¿no? De los stands individuales que vamos a tener este año, pero si hay una lógica detrás así de ecosistema, yo creo que ahí la sacan del estadio Buenísimo. como decimos acá, digo yo en Sí. Colombia. Yo creo que lo segundo que se puede transmitir es esta visión de largo plazo. Creo que es muy bueno hablar del largo plazo en esta industria, hablar de la sostenibilidad, hablar de una continuidad de políticas, por ejemplo, Ujú. que ahí, bueno, ahí depende de cada país, ¿no? Claro. Pero también yo creo que la mirada estratégica que ustedes pueden tener en este evento como industria, y creo que me parece muy relevante de poder poner los valores en Intersum, por ejemplo, ¿no? Sí. Hablábamos de, por ejemplo, en la academia, perdón, en la sesión académica, Ujú. estos talleres, bueno, ¿por qué no tenemos de todas Las las, agendas, no sí. tenemos de todas las miradas, ¿o Ujú. no? Ujú. Mostramos ecosistemas, mostramos los planes, qué se viene. O sea, sería súper bueno ver este tema de la ampliación del campín, volviendo a la pregunta anterior, Ok. saber cómo lo van a hacer. Y si no están considerando madera, por ejemplo, bueno, ¿por qué no? Ujú. O que alguien ahí pueda explicar, por ejemplo, cuáles son las ventajas, cuáles pueden ser la versatilidad que tiene el producto. O sea, yo creo que oportunidades mucho. Y lo otro, yo pienso que lo valioso del modelo, en este caso de Chile, yo creo que es transmitir este espíritu colaborativo. Ujú. Y que también lo conversaba yo con Juan Miguel antes. Sí. Lo conversábamos antes, me decía, ustedes tienen esto como que es colaborativo, usted, ah, como Unidos. que me hacía el gesto con la mano y yo le decía que efectivamente eso te va transformando como en un referente, en un país referente, ¿o no? Como lo que te decía antes, estar sentado como con los grandes players, estar sentado con otros países, poder discutir Ujú. ciertas cosas, yo creo que eso es. Que todos tengan voz. Eso, y Ujú. que finalmente Intersum sea esa plataforma. Ujú. Perfecto, yo creo que eso es como poder transmitirlo, ¿no? Ujú. Como experiencia de Chile. Y un poco también lo que estamos acá tratando desde Intersum estos últimos años es dejar de ver al carpintero como solo el empírico o el señor que recibió conocimiento de su padre o que ha experimentado y queremos llevarlo justamente como hacia una profesionalización. Y qué interesante sería también que en Intersum, con todo esto que nos estás diciendo, pues el espacio no solamente sea como así de bonito va a quedar el mueble, sino, oiga, piense en grande, mire también como que aportar a nivel de construcción sostenible y cómo poder transmitir también esos aprendizajes de Chile, que me imagino que ustedes, como me lo contabas en un momento, ese recurso humano también se está como tecnificando y es un poco lo que queremos también en Colombia, ¿no? Cambiar esa perspectiva del carpintero e ir como hacia ese camino un poco más profesional. Exacto, porque eso complementa muy bien lo que hablábamos antes, estas como nuevas materialidades, por ejemplo, que hoy día Así uno es. ve.
baja huella de carbono, biomateriales, bioaditivos, etcétera, pero eso si va de la mano con una profesionalización, por decir algo, del capital humano, o sea, yo creo que es muy virtuoso. Hablando en una industria, por ejemplo, que la industria de la construcción, diría que a nivel mundial, salvo algunos países, Singapur puede ser, pero que tiene una productividad que es bien plana Ujú, y que finalmente es como una industria muy artesanal, ¿o ujú. no? Entonces, Sí, cuando tú sí. hablas de esta como profesionalización y que después se complementa con esta mirada de, por ejemplo, nuevos materiales, políticas públicas, etcétera, finalmente ahí avanza, po. Ahí está el Ahí ecosistema está, po, y ahí fortaleciéndose. va avanzando y eso puede ser también muy bueno, muy provechoso como para todo. Aparecen redes de proveedores y lo que te Total. comentaba antes. Acabas de mencionar algo muy importante y es el tema de los biomateriales. Entonces pensamos en Chile con el tema del papel, celulosa, pero ¿qué has descubierto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué biomateriales han de pronto tenido ustedes en el radar y qué se viene, ¿no? Porque Claro. pues a futuro ya viene Intersum donde también vamos a hablar Exacto. de esos biomateriales. No, eso, mira, es buena pregunta porque finalmente uno, o cuando nosotros miramos los rankings exportadores de Chile a Colombia, bueno, lideramos en avena procesada, manzana fresca, Wow. fruta, salmón, congelado, y aparece la celulosa. Pero yo creo que también hoy día no estamos hablando solamente de fibra y de celulosa, sino que lo que te decía antes, biomateriales, materiales compuestos, aditivos que son biosostenibles. De hecho, me junté con una empresa cuando estuve en agosto del 2025, con una empresa que, por ejemplo, lo que hacía era que en algunos casos cuando se prepara la madera, ¿no? Se corchetean ciertas instrucciones. Ujú. Corchetean, hablo como de las grapas, ¿no? Sí. Pero él hacía una grapa, por ejemplo, que no era metálica, que no le hacía daño a la madera, mira. O sea, lo que llegamos. Y me decía que además era biodegradable, que además Invisible. invisible, no le hacía daño a la madera, no la dejaba con grieta, entonces era como, wow, estamos pensando en ese tipo de materiales. Resinas, productos que tienen también una alta durabilidad, materiales estructurales para construcción, por ejemplo, yo creo que ahí nos vamos saliendo, pero es verdad tu premisa inicial, pues eso como Ujú, que finalmente somos conocidos también por la exportación de celulosa. Y yo creo que otra cosa que hemos estado viendo es como esta también, esta construcción en madera y los sistemas productivos. Eh, la, la- Estos prefabricados que van cambiando esta forma de pensar. La ujú. industria prefabricada. Yo me acuerdo que veíamos casos también de algunas empresas que exportaban casas prefabricadas listas de madera, ¿no? Entonces, como soluciones integrales. Hay también en Chile algunos proveedores de soluciones integrales de vivienda que tú, por ejemplo, puedes encontrar en el sitio web de Ujú. algunas empresas que venden o no, pues, herramientas para construcción y Sí, etcétera. sí. Pero tú puedes ver que incluso hay algunos que venden casas ahí Guau. será 16 millones de pesos colombianos, por Ujú, ejemplo. ujú. Entonces, ¿cómo una casa? No, una casa que viene prearmada, ¿o Increíble. no? Claro, imagínate eso fuese de madera. Imagínate eso, por ejemplo, además viene con detrás con todo este relato, como te decía yo, de que sea sostenible, de que sea con cero impacto, que me parece a mí que es como parte fundamental de la diferenciación que tú puedes tener como proveedor. Y lo otro que estamos viendo son temas ya más como de la industria digital, ¿no? De la industria como de la manufactura avanzada, por ejemplo, el uso de CAD, la impresión 3D, por ejemplo, de base madera, procesos de manufactura que son asistidos, por ejemplo, con productos más efectivos, más eficientes, también van cambiando la industria Importantísimo. de la madera. ¿Y qué pasa acá? Como lo mismo con el cobre, po. Ujú. Ustedes, bueno, conocen que Chile es como conocido por Sí. por la exportación de cobre, más de la mitad, o por decir algo, 50% de la exportación chilena total es cobre, pero bueno, también algunos productos con valor agregado, etcétera. Entonces, eh, claro, ese como tipos de innovación. Y lo otro que hemos visto clave, que justo lo decía como con la semana de la bioeconomía, pero es la bioeconomía como narrativa de valor. Hoy día, Ujú. por ejemplo, cuando uno pone en valor esto, eh, algunas empresas que tienen incluso en sus procesos productivos insumos como residuos de la industria forestal, por ejemplo. Sí, No ha sí. pasado mucho en otras industrias porque usan residuos de neumáticos, residuos como por ejemplo bolsas, globos, y que Ujú. hacen ciertos artículos, no necesariamente, Tapas. Ujú. claro, de la industria forestal, pero ahí, por ejemplo, son materiales que pueden ser usados también en la industria, pues, bioplásticos con fibra, eh, entre otros. O sea, yo creo que eso va obviamente mostrándonos hacia dónde va el camino.
Y de hecho, creo que generar estas plazas de conversación, como lo que estamos hablando ahora o lo que se puede generar en Intersum, yo creo que ahí es virtuoso. Sean esos espacios para conversar de empresas, casos de éxito, cómo lo están haciendo, y que Que han finalmente, descubierto también. claro, porque ese es el aprendizaje que va como permeando, digo yo, a este músculo, que permea a la academia, que permea a las instituciones públicas, a los privados, a los investigadores, etcétera. Yo creo que eso va robusteciendo todo lo que es este ecosistema y que finalmente genera, o lo que buscamos, ¿no? Digo, buscamos ambos países como generar ese impacto real. Ujú. Ya hablamos de los hitos, ya hablamos de algunos retos. Y si todo lo que nos has contado que ha vivido Chile durante estos años para ser un referente hoy en día, tuvieras que ponerlo como en tres consejos o tres tips clave para las empresas y las marcas que van a participar en Intersum Bogotá, ¿cuáles serían esos consejos que les darías, sobre todo para que saquen el mayor provecho a esta feria, pues que se realiza cada 2 años? Y que tengan como en cuenta ese ecosistema y esa articulación. ¿Cuáles serían esos tres consejos? Upa. Yo lo que o sea, lo primero que vengan y que los Ujú. vamos a esperar en Intersum, yo también espero estar acá y acompañarlo a ustedes. Pero claro, hay como tres grandes consejos. Yo creo que lo primero es dejar de pensar en productos y pensar en soluciones. Ok, Mira, porque importante. nosotros como ProChile, por ejemplo, ya hablamos de soluciones globales. De hecho, hay un programa que hablamos de soluciones globales, donde vamos ayudando a empresas que son proveedoras de bienes y servicios. Ya no hablamos de bienes de la industria forestal o servicios para la industria forestal. Soluciones para. Yo creo que hoy día el mercado está demandando no la compra de madera, sino que compra soluciones. Uno cambia el modelo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, o sea, cuando piensa la industria, sí piensa, a ver, no quiero comprar madera, pero compro una solución, compro una madera con cierto tipo, compro materiales con buen desempeño y voy comprando otras cosas que finalmente dice, ah, ya, mira, tengo que cambiar mi relato. O capaz el relato, por ejemplo, de la industria en general va más allá de la venta de madera, sino que vamos pensando en, en una conversación más estratégica en los negocios. Lo segundo, como un consejo, sería profesionalizar la innovación y el relato de valor. No hemos encontrado en ProChile, nos ha pasado también, que hay empresas con muy buena idea, o que puede llegar una idea muy innovadora a la feria, pero con un mal relato. Y yo creo que ahí pierde fuerza. Y puede ser una industria que, o sea, perdón, una solución que puede ser gatillante para un cambio. Que, o sea, que dé un giro completo, por ejemplo, en la industria. Puede pasar, ¿cachai? Pero, por ejemplo, que hay atributos estos que hay que explicarlos bien. Las O sea, certificaciones, las métricas, la trazabilidad que tú tienes con tu producto, los casos de uso, por ejemplo, a quiénes tú le estás vendiendo en tu país, eh, y qué solución ofreces y cuál es tu oferta de valor única y que tú pones a disposición con las personas que te quieres juntar, o ¿no? sea, no es solamente qué se cuenta, sino cómo se cuenta, cuál es la historia detrás de eso y los beneficios. Exacto, y porque yo creo que la apuesta en Intersum va por ahí como o sea, como para llevar también estos tres como grandes consejos en un manual, Sí. como que finalmente no quedarse fuera de las cadenas, de las cadenas como globales, como te decía antes. Y yo creo que con estos temas del valor, de saber explicar tu certificación, uso, trazabilidad, el origen, la transparencia de la madera, vas quedando fuera. Y lo otro, y que lo hablábamos de ecosistema, pero capaz, como para variar un poco el concepto, Ujú. jugar en red. Ok. Jugar en red. O sea, claro, si lo pusiéramos en este manual, como te digo yo creo que las empresas que más avanzan o que más prosperan en los negocios, largo plazo, etcétera, son las que van avanzando acompañados. Eh, hablo de, hemos hablado harto como de los públicos, ¿no? Sí. Público, lo privado, pero aquí estoy hablando de diseñadores, universidades. Yo creo que el generar o que ustedes puedan generar estos espacios para generar estas alianzas, yo creo que también va a fortalecer. Son esos tres grandes como hitos, creo yo que los, los, los pudiésemos escribir en un manual y Sí. decir, ¿saben qué? Aquí está. Capaz no es la receta única, obviamente, de No, algo, y pero se irá cambiando. exacto, pero yo creo que son como cosas que se pueden replicar y que podamos, obviamente, ir fortaleciendo, porque al final ganamos todo. Gana Chile, gana Colombia, ganamos esta relación bilateral que tenemos Ujú. entre ambos países.
¿Y qué le dice ProChile a las empresas que ya se decidieron participar en Intersumo que están todavía dudando? ¿Cuál es ese checklist que debería tener una empresa para llegar a Intersum y estar completamente preparados? A ver, en ese checklist van varias cosas, porque lo primero es que, o sea, lo que intentamos transmitir siempre nosotros también, más allá de Intersum, como otras ferias también, que la feria empieza antes del día uno, empieza Sí. antes. Hay que tener muy claro lo que tú quieres ir a buscar a Intersum o tú quieres ir a ofrecer a Intersum. Ujú. Eso hay que tenerlo claro. Yo creo que saber muy bien qué problema quiero resolver, por ejemplo, me parece así de perogrullo, pero es relevante de repente recordarlo. Y porque yo creo que cuando tú resuelves eso antes, puede cambiar tu experiencia de feria. Porque tú puedes llegar a una feria grande y decir, ay, que era muy grande, que caminé mucho, que no encontré lo que quería. ¿Y qué quería? Ah, no sé, como que lo fui descubriendo en el camino. No, intenta descubrirlo antes. Eh, Intentar, como segundo punto, yo creo que es preparar este relato para el visitante, yo digo que va a la feria o que quiere ir a posicionar algo, preparar este relato corto, potente, qué es lo que hago, qué es lo que busco, qué es lo que ofrezco, porque esta claridad finalmente te va abriendo puertas, ¿no? Ujú. Uno piensa que a estas ferias va solo, pero hay más como uno. Si yo veo que hay una empresa que ofrece un atractivo y yo se lo quiero comprar, por ejemplo, eh, van a haber otras empresas que también van a ver el mismo atractivo. No es un atractivo Claro, para uno, es como sí, para todos, sí. ¿no? Entonces, yo creo que eso es como lo importante. Y lo otro siempre es como revisar el listado de expositores antes y ver si es que uno puede conectar antes con ellos. Ujú. O sea, hoy día tenemos herramientas para conectarnos, ¿no? Instagram, tenemos LinkedIn, y que puedan conectar con los expositores, Ujú. poder agendar una reunión previa, yo creo que también te puede marcar esa experiencia en la feria. Buenísimo. Saber con quién me quiero juntar, saber qué quiero y llegar con al menos con una agenda mínima. Eso puede cambiar un poco la experiencia. Buenísimo, porque además vamos a tener la rueda de negocios en donde justamente es el espacio propicio para ese acercamiento con otros expositores y demás. Y bueno, yo creo, Felipe, que hicimos como un viaje muy rápido a Chile, trajimos mucha información interesante. Un último mensaje que le quieras dar tanto a Chile como a Colombia sobre Intersum. Perfecto, ¿no? Que sigamos trabajando juntos, que acá en Colombia está la oficina comercial de ProChile, que los va a ayudar, que los puede acompañar en este viaje, en este Intersum, que visiten la feria, que lo aprovechen al máximo, que puedan obviamente hacer distintos tipos de conexiones y que no se olviden que finalmente el trabajar juntos es trabajar mejor, que construyamos y que sigamos fortaleciendo estos puentes entre ambos países. Bueno, Felipe, gracias por acompañarnos, gracias por este espacio tan interesante. Y bueno, si les gustó este episodio, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para que vean todo lo que tiene que ver con Intersum Bogotá y el Intersum Podcast, la información que les hemos compartido. Así que suscríbanse, síganos en redes sociales y bueno, nos encontramos en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos.